Principiamos. Hubieras puesto una cortinilla de circo. Hola, hola. Ya estamos aquí por iniciar. Hola a todos. La comunidad de Red Libresco les da la bienvenida. Mi nombre es Brisedia Pava. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Estamos aquí para charlar sobre la antología a través del espejo, y para eso tenemos un invitado muy especial. Él es el escritor mazatleco Samuel Parra. Él es el organizador, el compilador de todos estos textos que hacen posible esta antología, y además esta antología tiene como objetivo el dejar un registro histórico narrativo de lo que se está viviendo durante esta pandemia. Samuel, bienvenido, mil gracias por aceptar esta invitación. Briseida Pava, muchísimas gracias por esta invitación a participar y platicar con todas las personas que se conectan a través de la red Libresco. Un saludo a todos los lectores ávidos de los mochis y los demás grupos que conforman Red Libresco en el país. Así es. Samuel, antes de iniciar me gustaría que nos leyeras algún texto de la antología, alguno que te haya llamado la atención y que quieras compartir en estos momentos con las personas que nos están viendo, para darles tiempo de que se conecten a esta transmisión. Claro que sí. Vamos a ver qué podemos leer por aquí. A mí me gustó mucho un poema de una escritora, una poeta de Oaxaca llamada Nadia López García, que ella lo escribe en una lengua materna, en mije. Este texto se llama Rezo. Les voy a leer esto. Es un poema. Lleno vacío, lleno tristeza, lleno dolor, lleno rabia, lleno silencio, lleno muerte. Hoy no miro a nadie, no hay nadie ya. El silencio es un animal que duele. Vuelvo sobre el barro cocido, que alguna vez fue tierra que tembló. No hay nada, solo el silencio sembrado en este tiempo. Nadia López García es la autora de este poema. Ella nació en 1992, es mexicana, promotora cultural y tallerista. Ha participado en distintos recitales, talleres y festivales, tanto en México, India, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Puerto Rico. Es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas del 2015 al 2017 en el área de poesía. Desde 2018 es miembro de Latin American Studies Association, autora de los poemarios Urubixu, Tierra Mojada, por Pluralia Ediciones en el 2018, Tikutsika, El Tren, por Editorial Almadía en el 2019, y Isuishi, El Camino del Venado, Editorial UNAM 2020. Su obra ha sido traducida al árabe, al inglés, al francés, al bengalí, al hindi y al catalán. Nadia forma parte de esta antología llamada A través del espejo, donde todos participamos por un propósito, que es darle otra vuelta al COVID a través de las literaturas, porque mientras haya civilización hay cultura, y mientras haya cultura hay armonía. Así es, Samuel, gran poema. Sabemos, Samuel, que esta es la segunda edición de este gran proyecto literario, debido al gran éxito y aceptación que tuvo la primera antología titulada No Somos Islas, y que al igual que en la primera, en esta encontramos desde entrevistas, narrativa, poesía, crónica, y sobre todo participan 30 autores, no solamente de México, sino también de Argentina, de Perú, de Colombia. Esto nos da una gran ventaja sin fronteras, que nos permite ver que todo lo que estamos viviendo aquí es lo mismo que se está viviendo en todas partes del mundo. Samuel, ¿puedes explicarnos un poco cómo y por qué elegiste este título?
Sabemos, antes de dejarte hablar, sabemos que es una referencia, ¿verdad? Al libro del autor Lewis Carroll, de Alicia a través del espejo, pero me gustaría saber qué hay más allá de ello. ¿Por qué lo elegiste? Mira, es increíble todo esto que está pasando, toda esta experiencia de conformar un universo paralelo a través de las letras de lo que estamos viviendo, porque al leer a través del espejo de Lewis Carroll, nos damos cuenta que el origen de las cosas, el orden, independientemente de cómo esté construido, va a cambiar todo, no va a ser igual. Al momento en que el narrador nos cuenta cómo es que Alicia quiere encontrarse con la Reina Roja, el personaje principal recorre un camino, pero se da cuenta que está yendo en círculos. Entonces, es un bucle interminable que ella no se da cuenta hasta que un tercero le dice que para llegar a su destino tiene que caminar hacia atrás. A nosotros como ciudadanos que nos toca afrontar esta situación, esta pandemia, ya no nos funciona caminar sobre los pasos que hemos estado calzando, pisando. Ya no podemos caminar hacia adelante, tenemos que ir hacia atrás para entender lo que está pasando. Lo mismo sucede con la literatura. Tenemos que entender lo que se ha escrito en el pasado, lo que escribió en su momento Albert Camus con La Peste, para comprender que estos son ciclos también literarios de ideas, son momentos de reflexión, por eso a través del espejo, ya que somos el reflejo de generaciones anteriores que les tocó la poliomielitis, les tocó la peste bubónica, por ejemplo, aquí en Mazatlán, con el ruiseñor cantante que era Ángela Peralta, que se iba a presentar aquí, pero se contagió de esta enfermedad y no hubo más, falleció aquí. La historia nos está mostrando cómo podemos ir más allá y cómo podemos afrontar esta situación, y este distinto compendio de historias es una amalgama de emociones, ¿no? Como lo hace Alicia al conocer a distintos personajes que son ajenos a su realidad, como la morsa y el panadero, como el sombrerero y el conejo en la fiesta de té, o los hermanos, no recuerdo los nombres, pero que tienen unos sombreros raros y son regordetes. Está conociendo personajes bizarros, y esta situación está sacando lo mejor y lo peor de todos nosotros. Y como autores tenemos una obligación muy importante, que es generar el registro de todo. Por eso cada uno desde su trinchera hace lo equivalente a lo que hizo Lewis Carroll, ¿no? Dejar un legado, una historia que se cuenta al revés. Eso es, por eso Alicia a través del espejo. Sí, es excelente. Justamente en el club acabamos de leer las dos obras de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, y obviamente pues sí cumple muy bien, ¿no? Todo esto que dices, el retroceso que ella tiene que hacer para llegar al objetivo, y es justamente lo que nosotros tenemos que hacer durante esta contingencia sanitaria, ¿no? Que todos pensaron que iba a durar solamente 40 días, o una cuarentena y ya, pero esto se ha ido extendiendo y las personas no saben qué hacer. Ahora, Samuel, me gustaría preguntarte si cuando recién tuviste en mente crear esta antología, te pusiste una meta, un propósito. ¿Crees que realmente se está cumpliendo ya porque ya se publicó la primera, ahora estamos en esta segunda? ¿Cómo estás viendo las reacciones? ¿Crees que sí se está cumpliendo ese objetivo que te planteaste? El objetivo se está cumpliendo en el sentido en que los autores participantes, que hay varios conectados en este momento, están interesados en el proyecto, en difundirlo, en darlo a conocer. Hay un chavo llamado Antonio Bautista que es escritor, es filósofo, trabaja en un puesto vendiendo champiñones en el mercado de abastos del Estado de México, y él en sus redes sociales ha difundido toda esta historia. Participa también una joven llamada Sara Eli Crespo, que es una coach reconocida a nivel internacional,
que ella explica cómo ha afrontado la pérdida de su madre y cómo tuvo el valor de aceptar la invitación que le hice para poder hacer un karma, un lavado de su alma y poder sacar todo para poder ayudar a otras personas. El objetivo se cumple a partir del compromiso que tiene cada uno de los participantes, porque no es nada más, ay, te aviento mi texto y voy a participar en otra antología, no. Hay compromiso, hay compendio, hay satisfacción de quienes están escribiendo. Y obviamente cuando pase todo esto, cuando regresemos a una segunda normalidad, a una segunda era, se va a hacer un resumen probablemente de todo lo que se escribió y quizás salga esto, ¿no? Porque lo primero que se publicó fue Sopa de Wuhan, que fue una antología académica. Posteriormente, a reserva de que alguien me pueda corregir, la antología No Somos Islas fue la continuación, pero ya a manera literaria, a merced de que alguien me corrija, como te digo, donde participó en este caso el escritor Agustín Cadena, reconocido a nivel internacional, y ahora en esta nueva antología A Través del Espejo, que la portada de esta antología se la debemos a una fotógrafa argentina llamada Farah Falasei, que ella hace algo increíble con una bola que se llama Flash Mob, no recuerdo el nombre, pero que la pone en el piso y al sacar la imagen, pues en esta bolita de cristal se ve todo al revés, ¿no? También eso tuvo que ver con el nombre de Alicia a través de En el Espejo, ¿no? O sea, es una reminiscencia. La fotografía fue tomada como en junio, julio, en Buenos Aires, Argentina, cuando allá era invierno y allá tenían encima la preocupación de si iba a haber un mayor número de aumentos de casos de COVID-19 y aquí, bueno, estamos en verano, ¿no? Bueno, ya otoño. El punto es que esto es mundial, es internacional. Cuba también tiene una excelente participación con 2 autores y ellos mismos están comprometidos con el proyecto, ¿no? Y eso es lo padre. Sí, sí ha tenido éxito, ha tenido repercusión a partir de que las personas se comprometen, porque esto no es un trabajo de Samuel Parra, quiero que quede claro. Yo solamente soy el compilador. El trabajo es de los 30 autores que participan, incluso también tú, Briseida, que representas a una red increíble de lectores. Gracias, Samuel. Sabes, a mí me pasó algo muy interesante cuando terminé de leer esta antología, porque realmente sentí que sí hay una conexión entre escritor y lector, porque todos estos temas que ellos abordan, como la soledad, la ansiedad, el miedo, lo desconocido, son cosas que estamos viviendo todos en algún momento. Y a mí me llamó mucho la atención la aportación de la escritora Mónica Rojas, que ella nos cuenta que al principio de esta pandemia ella decidió salir a la calle porque extrañaba de tanto estar encerrada, dijo voy a salir, obviamente tomó sus medidas de precaución, como ponerse cubrebocas, su gel antibacterial, los vidrios del carro arriba, pero no ella al final nos cuenta que no sabe si regresó más triste de lo que ya estaba, porque realmente ver pues todos los negocios cerrados, que no hay gente ni mucho menos, obviamente te crea un estrago, ¿no? En tu interior. Y justamente cuando recién iba empezando esta pandemia, yo tuve que salir a la paquetería por un paquete que justamente me acababa de llegar y no me lo podían entregar. Entonces salgo y elijo hacer un reconocimiento, vaya, del centro de la ciudad, porque ya tenía rato que no lo visitaba antes de que comenzara la pandemia. Entonces cuando ya me doy una vuelta, veo que todo está cerrado, hay policías que estaban cuidando que la gente pues no anduviera caminando por ahí, sino simplemente la gente que tenía que ir a su trabajo cuando todavía no se cerraban los negocios, y justamente me sentí como mucha empatía con ella, porque llegué a casa y llegué pues como con un vacío, ¿no? Algo está pasando, ¿qué está pasando? ¿Cuándo se va a acabar esto? Entonces, al final de cuentas, en eso es en lo que estamos pensando todos, ¿no?
¿cuándo se va a terminar esto? Y de alguna manera todos empiezan, todos lo están tomando de manera diferente, ¿no? Unos están más estudiosos, otros están, pues, no sé, haciendo otras actividades, pero cada quien, ¿no? De diferente manera, también el estado anímico. Te sentías extranjera en tu propio país, como dice Como Mónica. es, ajá, exacto. Entonces, me identifiqué mucho con esta aportación de Mónica Rojas. Bueno, aprovecho para saludar a las personas que están conectadas aquí. Reina Loera, que ella es miembro del Club de Lectura, nos manda saludos. Karina Castillo, también tenemos a Alfonso DC, dice saludos desde Aguascalientes. José Manuel García Díaz dice saludos, Sico. Adriana Gil Romero. Ah, saludos. Adriana Gil, dice muchos saludos desde Los Mochis. Gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta transmisión. Samuel, prosiguiendo con esta charla, entrevista, ¿cuál ha sido la parte más difícil de este proyecto? La parte más difícil ha sido saber cuándo parar. Saber cuándo parar, en qué sentido, en qué le voy a ofrecer al lector, cuántas historias le voy a compartir, cuántos autores van a participar, si quiero que sea historias rosas, historias crudas, historias reales, historias fresas, historias rosas. Eso ha sido lo más difícil, ¿no? En un principio, cuando hicimos la primera antología de No Somos Islas, fueron alrededor de 70, 80 trabajos los que recibí. Todo esto a través de una convocatoria que hice en redes sociales. Hay muchísimos grupos en Facebook de escritores independientes, de escritores noveles, de escritores de Amazon, de escritores de Wattpad, de clubes de lectura, de aficionados, de clubes de narrativa. Te estoy hablando de, no sé, yo digo que fácil fueron 1000 grupos o 800 en los que estuve ingresando, obviamente con ciertas medidas porque Facebook te bloquea y te califica como spam si estás publique. Por eso fue un trabajo muy lento, pero muy duro para que el mensaje llegara a tantas personas. Y fue una respuesta increíble en la primera parte porque tuvimos gente de Armenia, de España, de Francia, de Italia, de República del Congo, de Vietnam, de varios países de América Latina como Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Honduras, México, obviamente. Y la diferencia ahora con este segundo proyecto es que aproveché el uso de las relaciones públicas para invitar a autores de renombre que pudieran darle un giro de 360 grados a este trabajo. ¿En qué sentido? En que es muy sencillo poder tener una antología con autores noveles y a la vez autores ya consagrados. ¿En qué sentido? En que todos habitamos el mismo mundo y todos habitamos el mismo planeta y todos estamos contagiados por la sed de la literatura, ¿no? Mientras no sea COVID, mejor. Entonces, así fue como decidió participar Elmer Mendoza, haciendo lo que es una recomendación literaria para estos tiempos de COVID, el escritor Juan José Rodríguez, que nos habla sobre aprender acerca de la resiliencia, que es una resistencia en estos tiempos. El escritor Jorge Fabricio Hernández, que es el director del Instituto México en Madrid, España, él participó también con un cuento nimio. Participó Mónica Maristain, que es una reconocida periodista de Animal Político, de Sin embargo también. Participó Mónica Rojas, como ya lo mencionaste, que es embajadora de Save the Children. Rafael Grillo, que es reportero, periodista del Caimán Barbudo de La Habana, Cuba. Luis Guillermo Hernández, que es un destacado periodista, 2 veces Premio Nacional de Periodismo. Participa también Julieta Montero, que es una poetisa mazatleca con varios premios. Nadia López, que hace un momento la mencioné. En fin, muchos autores y también autores mazatlecos que están en la transmisión, como Karina Castillo, que la mencionaste, Elizabeth Estolano, Olga María Enciso, Adis Lisset Virgen. También está Alfonso DC, que él es de Aguascalientes, que también participa en esto.
que él ha participado en varias antologías y una vez a la semana habla sobre un cuento que él escribe y le da su publicidad. Total, eso es un crisol cultural, es un esfuerzo de todos. Yo no puedo pararme el cuello ni subirme al ladrillo porque el trabajo no es mío, es de ellos. Y lo más difícil ha sido eso, ¿no? No cansarse, no agotarse para darle las gracias a todos por su esfuerzo, por colaborar, pero también saber cuándo y cómo es que esta antología va a salir y con qué trabajos, ¿no? En la primera antología yo escribí un texto llamado La Mamporrera, algo muy grueso, muy hardcore, del realismo sucio, porque hablaba sobre una chica que tiene una parafilia, la parafilia es la zoofilia, se queda sin trabajo, entonces la obligan a ser mamporrera, ¿no? ¿Qué es esto? Es la persona que insemina artificialmente, en este caso al ganado, pero estamos hablando de caballos, ¿no? Se queda sin trabajo y tiene que hacer eso. Entonces, pues hubo personas que les gustó el texto porque se les hizo demasiado grueso, hubo otros que se les pareció muy asqueroso, pero es lo que escribo yo, ¿no? A final de cuentas. Entonces, ya en esta ocasión simplemente decidí nada más escribir como un agradecimiento, porque todo el crédito es para los autores que participan. Y sí, lo más difícil ha sido eso, saber cuándo detenerse. Así es, Samuel, pero también es un merecido reconocimiento para ti, ¿no? Por organizar, porque una persona, o me pongo yo, en todo lo que yo hago, y de verdad es demasiado trabajo, y a veces las personas piensan que, ay, es muy fácil, pero es demasiado. Imagínate tú contactar a todos los escritores y plantearles la idea o venderles la idea y hacer que escriban para participar en eso. Yo creo que sí merece todo mi reconocimiento, y yo creo que también el reconocimiento de las personas que leyeron esa antología. Samuel, ahora quiero comentarte algo muy, muy importante que he estado observando desde que inició esta pandemia. Yo creo que todos somos y seguimos siendo testigos de cómo la sociedad no tomó así como las medidas, ¿no? Desde un principio, como que lo tomaron a juego esto de la pandemia. Entonces, ya hablando de manera así más sociológica, perdón, ¿a qué crees que se deba este fenómeno? A manera sociológica esto se debe a que como individuos, a que como ciudadanos, no comprendemos algo que se llama la identidad nacional. El jurista Mariano Otero durante las leyes de reforma comentaba que si perdimos territorios como Texas, Nuevo México, California, fue porque no había por qué defenderlos un sentido, no había un sentido de nación. El decir, yo protejo mi país, protejo mi territorio, y en esto es lo mismo. Se convierte en pandemia cuando la enfermedad atraviesa territorios geográficos más allá de su núcleo. Entonces, nosotros como mazatlecos, por ejemplo, en este caso, en este punto neural, estábamos festejando el carnaval de Mazatlán, estábamos celebrando la fiesta y no creíamos que esto fuera a agrandarse, ¿no? Cuando de repente empieza a sonarse los casos en Italia, los casos en España, te empiezas a dar cuenta que la revista The New Yorker comienza a comentar que desde hace unos años Barack Obama había alertado sobre rebrotes de ébola y habían sacado a personas, a agentes médicos de esos países para evitar un resurgimiento. Y Donald Trump lo que hace es comentar que su país está completamente blindado, ¿no? En este caso, estuvimos enfrentando un paradigma que nos llevó a una confrontación emocional en el sentido de que se creía que el hombre era vulnerable, invulnerable, perdón, que nada lo podía cambiar o atacar. Y oh sorpresa, ¿no? Nos cayó este fenómeno y en Mazatlán continuaban las cosas como si nada. Nuestro gobierno era reacio a cerrar playas, a cerrar hoteles, a cerrar restaurantes. Ya venía Semana Santa, ¿qué iba a pasar? Íbamos a tener bajas. Bueno, el gobierno reaccionó tarde al hacer esto, el gobierno federal también, ya que
ellos no lo tomaban tan en cuenta como otros países y ahorita son los resultados que estamos teniendo. Ya es muy sencillo preguntarle a todo el mundo, oye, ¿conoces a alguien que haya muerto? Un amigo, un conocido, todo el mundo te va a decir que sí. ¿Por qué sucedió esto? Porque nos dimos cuenta que como sociedad somos vulnerables, pero también no toda la culpa es del gobierno, no estábamos preparados para esto. Muy sencillo, si tú le preguntas a un sector de Mazatlán, por ejemplo, o Sinaloa, vaya, ¿estás preparado para un terremoto? Te van a decir que no. Pero si tú lo haces en la Ciudad de México, te van a decir que sí. Te van a decir que en cuanto escuchen ellos lo de alerta sísmica, es salirse de los edificios o resguardarse, no usar elevadores, no ponerse en lugares donde haya cables de luz y todo eso. Aquí pasó lo mismo. No teníamos un manual de supervivencia de un virus y nos agarró de sorpresa. Sucedió lo mismo también allá por el 2010 en Mazatlán cuando se anunció que venía un tsunami. Yo era maestro en ese entonces de la Universidad de Durango y yo llego a clases a las 7 de la mañana y ya todos estaban vueltos locos sobre qué iba a pasar. Habían hablado a mi casa un tío para decir que se iban a ir a Concordia, a la sierra, a refugiarse. Y yo, por favor, ¿cómo va a haber un tsunami en Mazatlán? Es ilógico, ¿no? En primer lugar, porque tenemos una barrera litoral que es Baja California, que nos protege. Segundo, las islas. Tercero, un tsunami, de acuerdo a información que pueden ver en Wikipedia, se considera a partir de olas de 1,5 metros. Entonces, tenemos la afectación que nos mandan las películas con las olas de 10 o de 30 metros y nos asustamos. Mis estudiantes me decían, profe, ¿va a dar clases? Si hay ola, no te pongo falta. Si no hay tsunami, pues no hay bronca, morro. Y les valió a los estudiantes y se fueron y estaba el presidente municipal anunciando en los medios que la gente no se alarmara, que Protección Civil estaba listo, que el plan de N3 del Ejército y Marina iban a salir adelante. No pasó nada, por lo mismo, porque no nos informamos. Entonces, a nivel sociológico, mientras una sociedad esté informada, es menos es incapaz de caer en errores, ¿no? ¿Cuáles son esos errores? La desinformación. Y todo esto generado por las redes sociales. Si en un principio nos hubieran dicho el uso de cubrebocas, lavarnos las manos o no tener tanto contacto, quedarnos en casa, todo sería diferente. Pero no podemos culpar al gobierno, no podemos culpar a la sociedad, no nos podemos culpar a nosotros mismos, porque esto es prueba y error. Así es. Samuel, en tu texto, que justamente lleva el nombre de A través del espejo, nos cuentas cómo fue tu experiencia cuando se desató lo de el virus de la influenza H1N1. ¿Cómo fue esa reacción? Pues yo creo que sí hay mucha comparación, ¿no? De mucha diferencia de cómo reaccionan las personas. Igual, creo que ya lo mencionaste tú, entra mucho pues la parte geográfica, ¿no? Cómo están educados la sociedad. Pero ¿cómo fue en esa ocasión la reacción de la sociedad ahí? Mira, la diferencia fue abismal porque esto ocurrió en el 2009. Un servidor estaba estudiando en la Ciudad de México, en la Fundación Prensa y Democracia, que reside en la Universidad Iberoamericana. Entonces, era un viernes, yo me acuerdo, y íbamos a ir ese día al Archivo General de la Nación. Nos iba a llevar un periodista llamado Jacinto Rodríguez Mundía, que él tiene una excelente trayectoria en periodismo de archivos clasificados y en lo que es los archivos secretos de la nación, ¿no? Eran las 7, 8 de la mañana, nos estábamos alistando para ir al archivo general. Prendo la televisión y empiezan a hablar los conductores del programa hoy, ya que era una tele muy viejita y nomás se sintonizaban los canales locales, y hablaban sobre quedarse en casa, no arriesgarse, ponerse cubrebocas, que no hubiera compras de pánico, que no cundiera el pánico, como dijo el Chapulín Colorado. Total,
hablo con mi cuate, con Jacinto Rodríguez, bueno, con mi maestro, y le pregunto, profe, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No, pues sabes qué, no va a haber visita, estate pendiente de los medios, a ver qué pasa, sale. Y eso fue un viernes, como te digo, vivía en la Condesa, en la calle Puerto Real, a una cuadra de toda la fiesta de la Condechi, de los antros, de los bares, de los cafés. Y en un día se convirtió esa zona en un pueblo fantasma. Las calles estaban solas, el metro estaba deshabitado, parecía Semana Santa cuando se vacía la Ciudad de México. Era increíble que todos los negocios estuvieran cerrados, que nada más los 7-Eleven y los Oxxos estuvieran abiertos. Las señoras de las garnachas, de las quecas ya no estaban ahí. Un puesto de tacos al que yo iba, tacos de suadero, que estaba en la entrada del metro Juanacatlán, ya no estaba, se habían ido. ¿Por qué? Porque habían ordenado que la gente ya no estuviera en la calle, se fuera a sus casas. Estuvimos una semana sin clases aproximadamente y a la semana siguiente regresamos. La gente sí iba con cubrebocas en esos primeros días, guardaba su distancia, hubo compras de pánico, pero no pasó a mayores, o sea, no hubo el pandemonium, el miedo, el horror como ocurre actualmente, no hubo, yo no vi esas compras de pánico en la Ciudad de México, yo no vi que la gente saliera del Mamá Lucha, que allá le dicen hacia la bodega Horrera, de los Costcos, de los Chedrawis, que salieran con los carros llenos de papel de higiénico, como aquí ocurrió, ni que llegaran como locos comprando botellas de agua. No, o sea, yo no sé qué pasó, que en una semana la vida regresó a la normalidad porque no fuimos a la escuela con cubrebocas, no guardábamos sana distancia. Dicen que todo eso no sucedió porque como el foco estaba en la Ciudad de México, se pudo contener a tiempo. Palabras Mm. más, palabras menos, política, porque hay también quienes dicen que esto es político. Es muy diferente lo que ocurrió en México con el H1N1 y a lo que ocurre ahora con el COVID, porque fue algo muy pasajero. Aquí en Mazatlán dicen que las ventas se cayeron, pero por ejemplo, estaba sumado a que en el puerto no había llegada de cruceros, no había olas de turismo fuerte, porque teníamos una ola de violencia muy dura con los zetas, con los chapos, quemando lotes de carros, negocios, cobrando piso, con descabezados, con homicidios, con levantones. Eso era lo fuerte que estaba pasando en Mazatlán en ese entonces y quizá se sumó algo de lo que fue la influenza, pero no hubo una magnitud como la que ocurre hoy con el COVID. Nosotros, por ejemplo, tenemos un negocio de comida aquí en Mazatlán, en el centro, y las ventas se bajaron al 30, al 20%, o sea, brutal. Muchos negocios cerraron en el primer cuadro de la ciudad, que era sorprendente, ¿no? Que eran nuestros clientes también. Negocios de telas como las famosas parisinas cerraron sus puertas también en Mazatlán. Centros comerciales, cadenas también tuvieron que cerrar. Lo que no pasó con el H1N1, ¿no? Entonces, sí, fue algo que impactó. Y otra diferencia muy grande es que en el 2009 las redes sociales tenían menos de 5 años de existencia. No había la era de desinformación que hay hoy. No había el flujo de datos que debían comprobarse si era cierto o no, que hoy, por ejemplo, te dicen que tomes dióxido de cloro, que te dicen que hagas té de hierbas de eucalipto, que te comentan que te tomes miel con esporas y no sé qué. Eso es inmediato y antes tenías que esperar tantito a que la red avanzara porque iban comenzando las redes sociales. Y sí, la diferencia es abismal del 2009 al 2020. Justamente ahora que mencionas esa parte, ¿no? Del papel que han jugado las redes sociales durante esta pandemia,
Hay por ahí una aportación del escritor Rafael Grillo de 40 días que no paralizaron el arte. Él nos comienza diciendo cómo todos al principio tenían así como toda la disposición de adaptarse a esa nueva realidad, empezaron a hacer streaming y muchos de los eventos que antes pues eran inaccesibles, los pusieron gratuitos para nosotros. Pero él hace una anotación muy especial acerca de Facebook, que es una red, una de las más exitosas y más aceptada por la sociedad. Y él dice que Facebook es como un espejo ambiguo que refleja y que al mismo tiempo distorsiona la realidad de lo que está ocurriendo en la vida. También me hiciste recordar a la aportación que hace la escritora Olga María Enciso, porque ella también nos dice que las redes, o sea, son como arma de doble filo y mucha gente ahorita las está utilizando para quejarse, para desahogarse, porque quizás no aceptamos lo que nos está ocurriendo, quizá en nuestro interior, porque no soportamos el aislamiento, la soledad o la tristeza. Entonces, ya que mencionas esta parte, tú desde tu perspectiva, cada vez que abres, por ejemplo, tus redes, ¿qué es lo que ves? ¿Te hace sentir mejor o peor? Te voy a ser sincero, como autor y como periodista me hace sentir indiferente lo que puedan pensar las personas o lo que ellos están proyectando. ¿Por qué? Porque los que estamos dedicados a escribir habitamos la frontera de las emociones. ¿Qué significa esto? Para yo poder recrear una atmósfera o un escenario, necesito estar desde el otro lado para entenderlo, para ser objetivo, para no ser subjetivo, aunque en la literatura la subjetividad es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, para generar un puente emocional con con tus lectores, debes saber cómo estructurar el mensaje, ¿no? Lo que te vas a topar en redes sociales es la realidad, es lo que no podemos negar. Y no solo en redes sociales, lo tienes también a la vuelta de tu casa. ¿En qué sentido? Hay algo muy importante que es no perder la capacidad de asombro. Es una máxima del periodismo y es una máxima de la literatura. Hace como 3 semanas, en nuestro negocio, la gente se empezó a juntar y a media cuadra también y en grupitos. ¿Qué estaba pasando? Era un sábado, ¿no? Muere un comerciante de la zona del centro y llega una carroza a dejar en la caja con el cuerpo, levantan la tapa para que sea la última despedida de esta persona. ¿Te imaginas lo impactante que es ver la caja ahí con la tapa levantada y la gente a la otra acera viendo qué estaba pasando, la gente aplaudiendo, la gente llorando, la gente cuchicheando? Lo único, lo único que tenemos nosotros tangible es el tiempo, un segundo. Lo único que la gente no olvidó ese día es que hacía calor. Todos estaban abanicando con papel, con una cartulina. Se fue el muerto, se fue la caja, se fueron los dolientes y el calor se quedó. Esas son las grandes historias que se pueden contar en pequeños detalles. El calor, el cuchicheo, los abanicos de papel. Eso es lo que nos están arrojando las redes sociales. Pequeños destellos de historias que de alguna u otra manera estamos conectados. A nivel micro o macro, hay puentes, hay formas en que podamos familiarizarnos con ellos, ¿no? Y como te digo, ese día hacía calor y fue lo que le hizo más constancia a la gente, no tanto la caja del difunto, el calor, que como ocurre con los cuentos, por ejemplo, de Inés Arredondo, cuando los lees, que la atmósfera ocurre casi siempre en El Dorado. Ella habla de que eran días calurosos cuando la gente se aglutinaba alrededor de la plaza para salirse y saludar. Pues aquí en Mazatlán es lo mismo, ¿no? Son días calurosos mientras traen un muerto para que lo despida.
Así es. Bueno, Samuel, aprovecho para dar nuevamente una ronda de saludos de las personas que están conectadas. Saludos a Lourdes Ruela, ella es mi madre, por cierto. Saludos a Mari Sanz, ella dice saludos también. María Antonia Sánchez, saludos. Es mi Karina mamá. Castillo, ay, saludos. Es mi única fan. El apoyo familiar sobre todo. Claro, claro. Karina Castillo dice gracias Samuel, saludos afectuosos. Alfonso DC dice, realmente esto no habría podido materializarse de no ser por el trabajo de Samuel Parra. Desde luego, todo nuestro reconocimiento para ti, Samuel, por este esfuerzo. Reina Loera nos dice, nos creemos indestructibles a pesar de lo que nos dice la historia. Sara Lee Crespo, que ya la mencionamos anteriormente, dice, muchísimas gracias, Samuel Parra, por la historia. Por la iniciativa, perdón, dice, donde ha sido un honor participar y muchas gracias a Red Libresco por promover esta gran obra donde no solo compartimos, sino abrimos el corazón con la inspiración de acompañar a quienes nos leen. Y bueno, pues muchas gracias por estar acompañándonos en esta entrevista, este gran proyecto que al final de cuentas pues es como solidarizarnos los unos con los otros, ¿no? En esa situación que todos estamos viviendo. Respecto al tema de las redes sociales, Samuel, a mí me gustaría comentarte de mi experiencia con mi club de lectura, porque para mí fue como un freno esto de utilizar redes sociales. Muchos de los lectores activos del club empezaron a alejarse, unos porque el internet no contaban con los aparatos o teléfonos o computadoras para poder conectarse, otros también por la edad. En fin, hubo muchas situaciones que fueron un freno para nosotros, pero actualmente ahí vamos despegando poco a poquito. Y yo te pregunto a ti como escritor, tú como escritor, ¿cómo te sientes frente al panorama de la escritura? Porque en mi grupo, y te lo puedo decir abiertamente, a veces no sabemos si comprar el libro o pues comprar la comida del día, porque la situación está difícil. Muchos compañeros se han quedado sin trabajo, otros han tenido pues que irse a otras ciudades. Entonces la situación sí está verdaderamente muy complicada. Tú como escritor, ¿cómo lo ves este panorama? Mira, sí es complicado porque, por ejemplo, a título personal, en febrero, cuando estábamos con la presentación del libro Manzana Podrida, que fue el proyecto que sacamos este año a través de Editorial Canarias, habíamos hecho la presentación un viernes, me acuerdo, no, fue un jueves, miento. Fue ese día Mazatlán jugó la final con Tomateros de Culiacán, perdimos, no ganamos la Liga Mexicana del Pacífico. Ese mismo día anunciaban a la reina del carnaval de Mazatlán, ya teníamos a su graciosa majestad, y al día siguiente la maestra Olga María Enciso Pérez presentaba su libro Renacer en Centro Cultural Multiversidad. Ocurrieron tantas cosas en tan poco tiempo que no nos dábamos cuenta de lo que estaba llegándonos. Ya había, por ejemplo, pláticas para presentarnos en la Filey, en la Feria del Zócalo, en la FIL de Guadalajara, en Culiacán. ¿Y qué sucedió? Pues todo se colapsó, todo se detuvo. Iba a organizarse la Feria del Libro de la UAS, donde me iba a tocar presentar la antología de Mala Suerte Tijuana de Hilario Peña. Se detuvo todo eso también. Había dudas sobre qué iba a pasar con el escenario literario, si iba a surgir una crisis editorial, y pues no, sí pasó. Las personas dejaron de comprar libros, hubo el cierre de librerías, obviamente, que de alguna manera esto es un negocio de las editoriales, y ellos lo que hicieron fue usar las plataformas de las redes sociales para continuar con las presentaciones de sus autores, hacer debates, hacer programas culturales. Entonces fue simplemente una transformación del accionar. Sin embargo, para la industria editorial sí le mermó. También en lo que fueron
las presentaciones de libros, ni se diga. Cuántos ejemplares no se dejaron de vender, de mover en el momento. Yo creo que esto sí nos pegó a todos, y pues son estos proyectos que sin fines de lucro buscan contraatacar la incertidumbre literaria, buscan contrarrestar el hartazgo de qué poder leer o qué poder escribir. Un servidor, por ejemplo, en los primeros meses de esta cuarentena o sexticena o no sé cómo se llame ahora, no podía leer, no me podía concentrar, la verdad, había dejado muchas lecturas pendientes. Yo soy una persona que a la semana te lee 2 o 3 libros y no podía terminar un libro de 200, 300 páginas porque no me concentraba. Yo acostumbraba, y todavía acostumbro, irme a un café a leer 2, 3 horas a gusto, pero no podía, y aparte todos los lugares cerrados, en casa no me dejan leer, siempre hay algo que hacer, enfadosos todos, y no, me quitaron mi espacio, me quitaron mi privacidad. Entonces creo que como autor sí me afectó eso, pero a la vez, no hay, ¿cómo se llama esta cosa? Que hice un FODA de fortalezas, oportunidad, debilidad y amenaza. Vi la amenaza latente, que es este COVID. Vi la debilidad, que es el bloqueo emocional para leer. Vi la oportunidad, que era generar una antología, y la fortaleza fue que pude escribir algo para ello y que hubo respuesta de los autores, ¿no? Entonces trabajamos en un FODA, en un coaching, en una motivación personal, en un perreo intenso para que esto tuviera un resultado, ¿no? Un contraataque, por así decirlo. Uh-huh. Nice. Bueno, Samuel, ya estamos llegando a la recta final de esta charla de tu antología, bueno, la antología de todos a través del espejo. Me gustaría que nos leyeras otro fragmento de alguno que te haya llamado la atención de los textos de la antología, y por eso ya quedaríamos despedidos de esta transmisión. Ajá. Sí, estoy buscándolo. Aquí dice Reina Loera, otros empezamos a leer más. Muchas felicidades a Reina, porque lleva, creo que más de 90 libros en este año. Ha estado, es una No gran trabajo, lectora. seguramente, ¿verdad? Es una gran. A ver, Reina, respóndele ahí por el chat. ¿Sí trabaja? Yo el año pasado hice un ejercicio para saber cuántos libros podía leer. Nueva Zelanda, que es el país que tiene más lectores, ellos se avientan como 65 al año. Yo llegué a 56 nada más, pero no pude romper ese récord porque entré a estudiar algo que ni hice. Entonces era un desperdicio de tiempo, un desperdicio de lectura. Y no, me quedé a 15 libros de los neozelandeses. Pero sí se puede, o sea, que buscarse un tiempo, pero a mí se me hace increíble 90 libros, ¿no? Bueno, también hay que ver el número de páginas, ¿no? Obviamente, que eso es completamente válido, ¿no? Pero es increíble, 90 libros. Mira, curiosamente dice que con la cuarentena ¿Es de perdió su Marte o trabajo. qué? Perdió su trabajo. Ah, Sí. uy, Uh-huh. entonces no es de Marte. Bueno, ¿qué voy a leer? Voy a leer un texto que se llama Bauta Renace, de una periodista cubana llamada J.D. Martínez Armas. J.D. es periodista de la redacción cultural de la revista Bohemia y de la revista Cartelera de Artex. Aquí va el texto. Solo deseaba ir al parque, ver su bullicio, la glorieta llena de adolescentes, personas conectadas a la wifi, los niños de la escuela cercana a la iglesia católica. Soñé mucho en agosto con observarlo, cómo era antes de los 38 días de encierro, porque percibir aquel lugar tan vacío era como si hubiese desaparecido el alma del pueblo. El 31 de julio, debido a esa ansia de desandar los paisajes más populosos del municipio, me apresuré con mi madre hacia esa plaza. Al llegar intenté congelar en una instantánea aquel recuerdo.
pero al sacar el móvil me percaté de un déficit de batería. Pocos minutos después regresamos a casa. Una semana más tarde volví, esta vez sola, y pude visualizar una escena de un septiembre común, en el cual la alegría de la gente de Bauta estaba en efervescencia. Solo un detalle parecía ajeno en comparación con el año anterior, la prenda que nos ha impedido contagiarnos del nuevo coronavirus, portada ya, salvo alguna excepción para todos. Seguí recorriendo el pueblo, la ansiedad me rompía adentro, necesitaba aire puro, saludar de lejos a la gente y divisar en sus pupilas destellos de esperanza. En las arterias más céntricas observé a varios grupos, algunos conversaban o sencillamente transitaban. Parecían saludables, intentan vivir con nasobucos y sin abrazos. Otros hacían colas en los comercios. Me pregunto si cumplirán el distanciamiento social. Cada quien debe ser responsable y maduro para hacerlo. Sin embargo, hay tanta gente en la calle. Toda medida que evite un futuro rebrote es poco. De eso nos damos cuenta al enterarnos de que bautenses irresponsables han cruzado hacia La Habana a pesar de la prohibición del Consejo de Defensa Provisional. Algunos de ellos han sido multados por el delito de propagación de enfermedades. Pausa. Imagínense que eso pasara aquí. Multar a la gente por propagar enfermedades. Qué irónico, en Cuba sí ocurre y aquí en México no. Ojalá esto les sirva de escarmiento a otros atrevidos y a ellos mismos. Muchos nos preguntamos también al despertar, ¿hasta cuándo estaremos en pausa? Luego, al ver al doctor Durán cada mañana en la televisión, sabemos la respuesta y en silencio agradecemos por no ser una cifra más en las estadísticas de muertos contagiados por la COVID-19. En la fase actual, al menos podemos salir de las casas. Es mejor hacer una pausa en la película de nuestra vida y no que ésta termine. Ojalá la precaución prime y por culpa de algunos no paguemos de nuevo todos. Espero pronto recordar al 2020 con otro año bisiesto devastador y que las heridas que nos ha dejado vayan desapareciendo rápido. Me viene a la memoria el año 2004, cuando el poderoso huracán Charlie, el leñador, hizo estragos considerables en casi la totalidad del municipio, y así y todos logramos recuperarnos. Esta vez el virus es microscópico y por ende puede ser más peligroso que fuertes vientos. La batalla contra la actual pandemia no ha cesado todavía en la provincia de Artemisa. Hay demasiados retos por delante, sin embargo, las secuelas de la cuarentena van sanando. El parque vuelve a llenarse de gente, Bauta renace. Buenísimo. Bueno, pues todos estos textos, Samuel, puedes indicarle a las personas que nos están viendo y a las futuras que van a ver esta transmisión, dónde pueden descargar esta antología, que es... Todos los textos están buenísimos, yo creo que se van a sentir identificados con alguno o con otro, porque realmente la situación que se está viviendo es tremenda, ¿no? Y muchas veces tratamos vamos a encontrar empatía, ¿no? Con los escritores, porque realmente nos hablan de corazón. Yo recuerdo la historia, la aportación que hace, por ejemplo, la escritora justamente mazatleca, Elizabeth Estolano. Ella nos cuenta una historia muy difícil para ella porque pierde un ser querido. Historias como esas que nos llegan al fondo de nuestro corazón y que nos hace realmente pues sentirnos tristes, ¿no? Por lo que ellos también están viviendo. Samuel, ¿puedes recordarnos dónde podemos descargarlo? Claro que sí. La antología a partir del próximo lunes va a estar disponible primero en las redes sociales de todos los autores, de los 30 autores. Segundo, pueden entrar a la plataforma de Script, teclear antología a través del espejo y ahí la pueden descargar o leer en línea. De igual manera, hay un link en la página de Red Libresco, si no me equivoco, donde las personas pueden acceder directamente a la antología.
También las personas que están viendo esta transmisión, anoten mi teléfono celular 6691-607878. Se las podemos hacer llegar a través del WhatsApp sin ningún costo. Este trabajo es para todos, es sin fines de lucro, y creo que la mejor manera de dar perpetuidad a una civilización, darle continuidad, es a través de la cultura. Samuel, ya por último, ¿existe la posibilidad de que pronto podamos leer una tercera antología o este ya es el cierre de este proyecto? No, es una chinga. La verdad no, porque es un trabajo muy pesado. Primero, dar un contexto a lo que es la antología. ¿En qué sentido? Un por qué, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una tercera parte? Yo creo que ya sería, la verdad, ahora sí sería oportunismo buscar la tercera parte, lo cual no queremos. Con esto ya es un cierre. Habría una tercera parte solo si se sumaran otros escritores de peso, que en su momento los invitamos, pero por compromisos que ellos tenían, no pudieron participar. Solo así pudiera haber la remota posibilidad, pero no lo creo, porque todo tiene un principio y un fin, y creo que este es el fin de las antologías COVID que un servidor compila, y ya va a quedar en las manos de los participantes darle continuidad, darle seguimiento para que no pase desapercibido. La respuesta de la prensa ha sido muy buena, ya que en periódicos de México, de Cuba, de Puerto Rico, de El Salvador, de varios estados de la República Mexicana, pues han replicado este esfuerzo. No se diga también de portales web, y creo que se está haciendo un buen trabajo de divulgación, y ojalá esto sirva como un impulso para las nuevas generaciones que vienen, a que no esperen a que una editorial los publique, que aprovechen las plataformas sociales como WordPress, que abran un blog, que escriban sus historias, y que a través de Amazon puedan generar sus propios proyectos literarios sobre pedido. Hoy ser escritor no es un producto que vaya a desprestigiarse o desmonetizarse, porque lo que hace un escritor es contar historias. Hay de escritores a escritores, quienes se creen divos y que no aceptan a los que están utilizando estas plataformas. Hay quienes dicen que el escritor es un artista, pero para mí decir que es un artista es bluff. Somos humanos, es un oficio como cualquier otro, pero la única diferencia es que nosotros hacemos llorar, hacemos reír, hacemos sufrir, hacemos recordar, hacemos olvidar. Somos como un psicólogo, pero que no lo tienes que ver cada semana. Simplemente lo arrumbas donde tú quieras o lo prestas. Esos somos los escritores. Ahí somos lo tienen. Ajá. Psicólogos de cabecera. Muchísimas gracias, Samuel. Pues con esto ya estamos cerrando esta transmisión. Gracias a todos los que estuvieron conectados, que estuvieron mandando sus saludos y sus comentarios acerca de todo lo que estuvimos hablando. Samuel, nada más recuérdales tus redes sociales para que te puedan seguir. Claro, me pueden seguir en mis redes sociales como Twitter, Escribir Duele, Facebook, Samuel Parra, Instagram también, me pueden seguir como Samuel Parra, y aprovecho la recta para promocionar mi canal de YouTube, el Cerdito Booktuber, que cada semana, cada 15 días subimos una recomendación literaria con un cerdito, un peluchito bonito, que de manera lúdica, pero contenido para adultos, recomendamos libros. No es un proyecto, como te diré, que busque enriquecerse, ya que para eso se necesitan sponsors, se necesitan patrocinadores, se necesita tiempo, y lo que no tengo es tiempo, así que en el tiempo que hay, hago esas recomendaciones de libro. Pues los invito a suscribirse al canal de Nono, el Cerdito Booktuber, así lo pueden buscar en YouTube, para que nos sigan con recomendaciones de libros y autores.
Y por supuesto, si quieren comenzar a leer esta Red Libresco, ahorita vamos a iniciar con el Conde de Montecristo. En nuestra página de Red Libresco pueden encontrar el evento y toda la información de las fechas y los horarios en los que estamos realizando estas charlas literarias. Bueno, amigos, esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos vernos pronto, Samuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Briseida, por tu espacio y gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Red Libresco.